El primer libro de Reyes, capítulo 19. Primer libro de Reyes, capítulo 19. Y mantenga ese capítulo abierto porque vamos a recorrerlo durante el mensaje. Esta pregunta que haces acá se la hizo Dios a Elías en un momento de su vida donde él no estaba en el lugar que tenía que estar ni haciendo lo que tenía que hacer. ¿Te ha pasado de sentirte que a veces estás en el lugar incorrecto, haciendo lo indebido, haciendo lo que no deberías hacer o evitando hacer aquello que Dios te ha llamado a hacer? Y eso genera en nosotros emociones, sentimientos, pensamientos que nos limitan. El domingo pasado ministré acerca de romper los techos y este es el mensaje para el mes de septiembre. Todo tiene que ver con el concepto de la palabra profética para septiembre: trasplantados en la casa del Señor florecerán. Este es el mes donde vas a abrir tu corazón, vas a abrir tu mente, vas a abrir tu espíritu a crecer, a extenderte, a ensancharte, a romper límites, a cruzar fronteras, a superar impedimentos, porque en este mes Dios está preparándonos para llegar a la viva en el mejor momento de la iglesia, en las mejores condiciones, y para eso necesitamos su palabra y la obediencia. Entonces, cuando el Señor le pregunta a Elías, lo que está evidenciando es que Elías se había salido de su propósito y le había dado la espalda a su asignación. Pero recordemos cómo él llega a este punto y ya vamos a entrar en sí en el momento justo de este diálogo con el Señor. En el primer libro de Reyes, capítulo 18, un capítulo antes, vemos a Elías haciendo cosas impresionantes. Él había declarado y profetizado que por causa de la desobediencia de Israel, le anunció al rey Acab, rey de Israel, que estaba casado con Jezabel, la reina, le dijo que por unos años no iba a llover, vendría una sequía y que no volvería a descender agua del cielo hasta que por su boca, decreto del profeta Elías, lo pronunciara. Entonces era tanta la idolatría, era tanta la espalda que le habían dado a Dios, que llegó el momento donde tuvo que desafiar Elías a 400 profetas de Baal, 400 sacerdotes del paganismo, de la idolatría, de la religión oficial que hoy tenía Israel. Recuerden que era un pueblo consagrado para Dios, pero Israel en el tiempo se inclinó hacia la idolatría. Y en ese desafío de 2 altares, Elías es el hombre que restaura el altar caído del Señor. Y los 400 profetas prepararon su altar y cada uno puso su ofrenda. Y el desafío era que al Dios que clamaran y respondiera con fuego, ese sería a partir de ese día el Dios de Israel. Usted sabe la historia, los Baales no tuvieron ni nada, ni un murmullo del Dios al que adoraban. Pero cuando vino Elías, fuego descendió del cielo que consumió hasta las piedras. Ese día Dios mostró su gloria sobre el profeta y le demostró a Israel que esa era su nación. Y Elías manda a ejecutar, a decapitar a los 400 profetas de Baal. Primer gran milagro, hizo descender fuego del cielo y avergonzó a los enemigos del Señor. Luego se acerca y habla con Acab y le dice: mirá, hoy va a empezar a llover. Y comenzó a ver hacia lo lejos. Y dice que con un acto profético, como una madre pariendo a luz, comenzó a clamar por la lluvia y de pronto la lluvia llegó. Hizo descender fuego, hizo descender agua. Imagínense este hombre, que el clima le respondía. Un profeta que movía todo el clima conforme a su palabra. Pero esto también es sorprendente. Le dice al rey Acab: mira, desde el monte Carmelo vete a Jezreel, súbete a tus carros y con tus caballos y llega allá porque la lluvia va a descender sobre la nación. Pero si usted lee los últimos versículos del libro 18, del primer libro de Reyes, capítulo 18, va a encontrar que mientras que el rey Acab iba a carros de a caballo, desde Monte Carmelo hasta Jezreel hay 39 kilómetros de distancia. Dice la palabra que Elías con su cinturón se ató al manto y salió corriendo y llegó antes que el rey Acab. Un superhombre. Usain Bolt era un poroto al lado de Elías. ¿Quién sabe con quién se entrenaba? Capaz que con Yang Sulfo. Pero ese hombre corrió 39 kilómetros y llegó antes que los caballos. Un gran hombre de Dios.
Un hombre que en un capítulo hizo 3 cosas extraordinarias. La nación sabía quién era el profeta Elías. El rey sabía quién era el profeta Elías. Todo el mundo sabía que este hombre era el escogido de Dios, ungido de Dios, y que por las dudas no te metas con él, porque o te quema con el fuego o te manda a decapitar. Tremendo Elías. Pero cuando entramos al capítulo 19, dice la escritura que Jezabel, al enterarse por boca de su marido, el rey Acab, lo que había hecho Elías, mandó unos mensajeros a anunciarle al profeta Elías que si lo agarraba lo iba a matar y que no iba a pasar de un día. ¿Y saben qué pasó con Elías? Elías escuchó esa voz, escuchó ese rumor, y Elías hizo lo impensado. Salió huyendo. Le agarró miedo. Tuvo temor. A Elías, como enseñaba en el entrecasa del día miércoles, a Elías le pegó el bajón. Se bajoneó. De una cúspide de gloria, del momento cumbre de su ministerio y su llamado, de haber llegado a la cima, de haber llegado a lo más alto que un ministro pueda aspirar, dio vuelta literalmente una nación hacia Dios. Y ahora el tipo estaba atormentado, asustado, con un miedo, y se fue. Y miren, esto ocurrió, el bajón le llegó a Elías porque comenzó a escuchar voces incorrectas. El hombre que hablaba con Dios, el hombre que veía cara a cara a Dios, el hombre que era el vocero oficial de Dios en la nación, el día que le abrió sus oídos, le prestó sus oídos a Jezabel, dejó de estar con Dios. Se alejó del propósito de Dios. Y no solo eso, entró en depresión. En esta mañana quiero decirte, iglesia, ten cuidado con las voces que escuchas. Deja de oír las voces incorrectas, porque Elías dejó de oír las voces correctas para oír las voces equivocadas. ¿Sabes qué ocurre cuando uno escucha voces equivocadas? ¿Sabes cómo tú entiendes y puedes reconocer que estás escuchando voces equivocadas? Por 2 cosas. Número 1, tú te das cuenta que estás escuchando la voz equivocada, no la voz correcta, ni la voz de Dios, sino la voz de quién sabe qué o quién, cuando esa voz te infunde miedo. Y en segundo lugar, cuando esas voces te llevan al egoísmo. Dice el versículo 3, primer libro de Reyes, capítulo 19. Elías se asustó y huyó para ponerse a salvo. ¿Cómo? ¿What? Pero venís de tener semejantes victorias, y por un rumor de una vieja loca salís corriendo, intentando ponerte a salvo por tus propios medios. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Cuando escuchamos voces, rumores, cuando después de tener un gran renuevo, una experiencia transformadora en el altar con Dios, después de haber conseguido lo imposible, milagros que el Señor te entregó, ¿te acuerdas cuando sanó tu cuerpo? ¿Te acuerdas cuando perdonó tus pecados? ¿Te acuerdas cuando te proveyó milagrosamente cuando no tenías nada? ¿Te acuerdas cuando Dios te dio la oportunidad de servirle? De ser parte de este equipo increíble de voluntarios, o liderar tu grupo de conexión, o estar trabajando para tu Señor. Estabas contento, estabas feliz, estabas gozoso, pero de pronto comenzaron a llegar voces. Vas a perder el trabajo, vas a perder tu matrimonio, llegaste al techo, no vas a crecer más, van a venir los de las deudas y te van a sacar todo, te van a embargar, te vas a morir de cáncer, no te vas a sanar, Dios te dejó, Dios te abandonó. Pero ¿cómo, si sos cristiano, te están pasando estas cosas? Pero ¿cómo es cada vez que más le sirves a Dios, más difícil es tu vida?
Pero ¿cómo puede ser que te consagras y en vez de irte las cosas mejor te van peor? Viene el miedo y te vuelves egoísta. Y buscas por tus propios medios cómo sobrevivir. Buscas en tu propio conocimiento y entendimiento cómo poder cambiar las cosas, haciendo que todo empeore. Vas de mal en peor. ¿Por qué? Porque hay un principio bíblico. Cuando tú tienes miedo, te vuelves egoísta porque es un instinto carnal de autoprotección. Es el instinto natural de sobreviviente. Tú sabes que cuando alguien se está ahogando en el mar, empieza a desesperarse buscando oxígeno, y cuando llega el rescatista, un hombre experimentado, capaz de poder rescatarlo, va a tomarlo, pero en el instinto de supervivencia, lo que hace el que se está hundiendo es agarrar al salvavidas y empujarlo hacia abajo, y quiere aferrarse a algo o a alguien que lo haga subsistir, pero el rescatista se comienza a ahogar porque el otro está luchando para tirarlo hacia abajo, para hundirlo. Y hay un momento donde el rescatista tiene que golpearlo y desmayarlo. Tiene que bloquear su instinto de sobrevivencia, de egoísmo. Porque cuando uno se siente que se está ahogando, que se está muriendo, no reconoce a su rescatista, no reconoce a su salvador, y él mismo comienza a tentar ahora provocarle la muerte a aquel que ha venido a rescatarlo. Entonces el salvador, ¿qué tiene que hacer? Darte un golpe de knockout. Tiene que sacarte de tu estado de shock. A veces es violento, a veces hasta parece irrespetuoso, pero esos golpes son los que te dicen: es por un momento el dolor, pero yo vine a sacarte y vine a rescatarte. Yo vine a sacarte del hundimiento. No es con tus fuerzas, no es a tu manera. Deja que yo haga lo que tengo que hacer. Pero entonces uno está en ese estado de supervivencia y no reconoce nada. ¿Has estado en un momento en una situación así? ¿Qué haces ahí? ¿Qué haces ahí? La palabra de Dios dice en Marcos capítulo 8, versículo 35, tienes que asumirlo, tienes que abrazarlo, tienes que entregarte a esta palabra, y si tú puedes reconocerla y hacerla viva en tu corazón, vas a entender como nunca el plan de Dios para tu vida. Porque dice Marcos: porque todo el que quiera salvar su vida la perderá. Y todo el que pierde su vida por causa de mí, dijo Jesús, y del evangelio, la salvará. Cuando te vuelves temeroso y egoísta, te olvidas de Jesús, te olvidas del evangelio, te olvidas de tu llamado, te olvidas de tu propósito. ¿Por qué? Porque el instinto carnal te dice: tienes que sobrevivir, sin darte cuenta que te estás auto boicoteando tu propia muerte. En el intento de salvarte, terminas perdiéndote. Es increíble cómo Elías no lo detuvieron 400 profetas de Baal, pero el rumor de Jezabel lo apartó de la agenda de Dios. Es increíble cómo hay hombres y mujeres que por rumores se apartan del diseño de Dios, se salen del plan de Dios, se salen de lo que Dios había trazado en su destino profético. Las personas que abandonan su familia, que abandonan su hogar, que abandonan su iglesia, que abandonan su llamado, no se dan cuenta que lo único que están haciendo es responder, mejor dicho, reaccionar a una suposición que ni siquiera existe. Es increíble cómo el ser humano puede dejarse inducir tan fácilmente por mentiras o por cosas que aún no han llegado. El miedo es el lado oscuro de la fe. El miedo es el lado negativo de la fe. Porque el miedo te dice: te van a pasar cosas malas. Y si tú las crees, va a tener el mismo poder que la fe. Así como la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve en la bendición de Dios, el miedo es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve en la maldición del diablo. Ahora, ¿cómo es que nosotros llegamos a un bajón? El bajón es una caída pronunciada del estado de ánimo, generalmente provocado por un evento inesperado que provoca tristeza, incertidumbre y preocupación. Una mala noticia.
o aquello que podría llegar a pasar. ¿Sabes que la mayoría del mundo vive en lo que podría llegar a pasar y no están viviendo lo que está pasando ahora? Les pongo un ejemplo macroeconómico real aquí en Argentina. Después las elecciones internas, entre comillas, no son como las nuestras, pero tienen un aire parecido. En agosto salieron a votar los argentinos a sus candidatos. Uno de los candidatos se llevó casi el 50% de los votos. Eso generó al otro día que en los mercados económicos del mundo y en el país entrara un pánico. Porque el rumor es que si llega esta gente al poder, el país se hunde. No van a pagar la deuda. Van a volver a las políticas que destruyen la economía del país. Y todo el mundo reaccionó y se vio en el dólar. El dólar se disparó hasta las nubes. La economía argentina comenzó a tambalear. Empresas cerraron, la gente desesperada, la gente pensando nos vamos a morir de hambre, vuelve una crisis, esto va a terminar mal. Y lo único que había pasado era una elección. Ni siquiera era el presidente el elegido en esas votaciones. Solamente fue como un anunciar que podría llegar a ser. Pero ese rumor cambió todo en Argentina. Y no se sabe, es posible. Pero así nosotros lo vivimos a diario. Sentimos el rumor de algo y ya nos empezamos a preocupar y nos empezamos a afligir. Y en vez de aferrarnos al Dios de las promesas, nos aferramos al Dios de los rumores. ¿Cómo puede ser que tú le tengas más fe a un anuncio en un catálogo del supermercado? Tú agarras el catálogo de cualquier supermercado, el que tú compras, y dice, mañana martes descuentos del 25% en productos seleccionados. Tú sales corriendo el otro día. Voy a comprar porque hay una oferta. ¿Cómo sabes eso? Lo dice el catálogo. Lo dice el folleto que me dieron. Que hay 2 por 1. Y si compras más de 10 te regalan el 11. Es una ganga. Y te vas re contento y feliz porque alguien imprimió en un catálogo una promesa terrenal y tú la crees. Pero agarras la Biblia que te da promesas del Señor y no las crees. Te dice la palabra, vas a pasar por el fuego y no te vas a quemar, y le tenés miedo a un pequeño problemita. Dice el Señor, vas a pasar por las aguas y no te vas a ahogar. Ay, pastor, me llegó la UTI, no sé cómo vino. Esta leve tribulación momentánea va a producir un mayor peso de gloria. Y tú te asustas porque no llegas a fin de mes. Tú te asustas porque tienes un resfriado. Tú te asustas porque te peleaste con tu marido. Tú te asustas porque el hijo no te responde el WhatsApp. Le tienes más fe a un catálogo de supermercado que a la mismísima palabra de Dios. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? Tranquilos. Si les pasó al profeta Elías, estamos salvados. Porque claro, uno se siente, pero qué mal cristiano que soy. Con todo lo que usted dice, soy un cobarde. Soy una gallina. No. Eres humano. Eres humano. Y esto a mí me asusta en el buen sentido de la palabra. Si tendremos que preguntarnos a diario, ¿qué hago acá? ¿Qué hago en este bajón? ¿Cómo fue que llegué a este estado de ánimo tan caído, tan desanimado, tan pinchado? Porque el bajón te llegó por una mala noticia. Pero ¿sabes qué? En el fondo lo que le pasó a Elías, yo le pregunté al Señor, ¿cómo puede ser que este hombre, qué nos espera para nosotros entonces? ¿Qué nos espera para nosotros? Que ni siquiera tengo fe para sanar un dolor de cabeza, tengo que tomarme aspirinas para ser sano. El problema de Elías entró en un bajón, porque Elías comenzó a temer por el fracaso, pero no por el fracaso en sí mismo. El mismo temor que vos y yo tenemos, que nos impide hacer cosas. No le tenemos miedo a fracasar. Le tenemos miedo a lo que dirán los demás cuando fracasemos. Esa es la verdad. La verdad es que nos pesa mucho la opinión de los demás. La verdad es que nos pesa mucho lo que otros van a decir, si hago o no hago. La verdad es que tienes miedo de lo que vaya a decir tu esposo o tu esposa, tus pastores, tus líderes, tus hermanos, tu familia, tus suegros, tu suegra. Te preocupa lo que dirá la gente de tu trabajo, te preocupa lo que dirán los vecinos.
A Elías le preocupó, ¿cómo yo voy a terminar muerto por esta vieja? ¿Qué va a decir la gente? Mejor me voy y me escapo. Amados, pierde el miedo al que dirán. Es tan rico. Pierde el miedo a lo que opinarán. Ellos no te dan de comer. Tú no comes de opiniones. Tú no comes de rumores. Tú no comes de lo que la gente diga. Tú comes de lo que crees en el Señor. Tú vives de lo que crees en el Señor. Tú estás porque le crees al Señor. Y tú vas a hacer lo que Dios dijo que vas a hacer, porque Él dijo, voy a comenzar una obra en vos y la voy a terminar. Y vas a llegar al final, como Dios dice. Y escucha, todos queremos ser exitosos y sobre todo reconocidos o valorados por nuestros logros. No está mal. En el fondo buscamos ser reconocidos y valorados. ¿Usted cree que a mí no me gusta cuando termino una boda y me se acerca y me dicen, pastor, usted hace las mejores bodas? Ay, la gloria es para Él. A mí nada, la gloria es para Él. Uno se siente contento, se siente feliz y hasta se la cree. Porque en el fondo todos estamos buscando ser valorados. Pero no necesitamos la valoración del hombre. Lo que estamos buscando es la validación del Señor. Todo ser humano fue creado para conectarse con su Creador y reconocer que Él es tu fuente, que Él es tu Padre. Y que lo único, como Jesús nos enseñó en su vida misma, lo único que Jesús buscó en la tierra fue ser aprobado por su Padre. Y Él lidió con la misma angustia que lidió Elías. Él lidió con las mismas frustraciones que Elías y con los mismos temores. Jesús fue al monte Getsemaní a orar y le transmitió su bajón. Señor, yo no quiero pasar por este sufrimiento. Yo no quiero pasar por esto. No quiero sacrificarme, no quiero ir a la cruz. No quiero pagar este precio. Si es por mí, que pase por alto esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Ese es el quiebre, esa es la clave. Eso es lo que nos hace a nosotros entender de que hay solución y respuesta. Que para salir del bajón no tengo que esperar a sentirme mejor. Tengo que decidir estar mejor. Tengo que decidir enfrentar los miedos y vencerlos. Valiente no es el que no tiene miedo. Valiente es el que los enfrenta a pesar del miedo. Valiente es aquel que se pone de pie y aunque todas las estadísticas te dicen que no van a funcionar, tú dices, prefiero morir intentándolo que morirme acá sin hacer nada. Ahora, ¿cómo combatimos el bajón? Y acá te quiero repetir los 7 puntos que enseñé de Entre Casas, que son efectivos. Yo los aplico. Y cuando lees todo el capítulo 19, número 1, cuando Elías se apartó con miedo y buscando sobrevivir, se fue debajo de un arbolito y se echó a descansar. Cuando te pega el bajón, descansa un poquito. Cuando te pega el miedo y el temor, descansa un poquito. Aislate un poco. Anda a tu dormitorio, acostate un rato. Número 1. Número 2, dice que el ángel se le apareció y le preparó unos panecillos calientes sobre brasas. Me encanta que la Biblia dio un detalle increíble. Y un vaso de agua. Número 2, come algo. Y toma algo. No te pases de tomar. Porque algunos en el bajón se pasan de tomar. Come algo. Toma algo. Número 3, anda a dormir. Dice que Elías se volvió a recostar y durmió. A veces lo único que necesitas para salir del miedo y para salir de lo que va a pasar es descansar y comer. Cuando tengas una situación difícil con alguien, invítalo a comer. ¿Por qué te crees que siempre te digo, invita a alguien en el hall a comer? Pagale la cena. Pastor, no sé qué hacer con mi matrimonio. Invítalo a comer. ¿Está hablando en serio? Invítalo a comer. Hermana, prepárale una buena cena a su marido. Lo que a él le gusta, lo que él quiere. Pero quiero matar a mi marido. ¿Qué me está diciendo que haga una cena? Hágale una cena. Reciba sabiduría, es lo que hace la pastora. Ponga una mesa. Prepare la mejor comida. Y el mal humor va a pasar. Y ese hombre no quería hacer nada, ni hablar, ni se va a sentar y después que come, mi amor, ¿qué querés que haga por vos? Se dio vuelta. Funciona. Y después de haber descansado, después de haber comido y después de haber descansado de nuevo, ayune. Dice que con lo que comió Elías se fue 40 días corriendo, sin comer y sin beber,
hacia el próximo destino en el monte de Oreb. Subió a la presencia de Dios. En el ayuno usted hace un punto de inflexión, pero no entre a ayunar. Gente que le va horrible en la vida, todo le sale mal. Me dice, pastor, quiero entrar a un ayuno, solo agua como usted. No, mi hijo, no haga eso. Si encima que está preocupado y malhumorado va a entrar en ayuno, usted va a ser una bomba de tiempo en su casa. Duerma, coma, duerma y entre en ayuno. Y cuando entró en ayuno, entonces vino la palabra del Señor y le dice, porque se metió en una cueva, Elías. Y ahí viene el texto, versículo 10. Elías, ¿qué haces acá? ¿Qué estás haciendo acá? ¿Qué haces en este bajón? ¿Qué haces deprimido? ¿Qué haces acá llorando? Acá atormentado por Jezabel. ¿Quién es Jezabel? Al lado del Dios que tú tienes. Dios es más grande que la enfermedad. Dios es más grande que la escasez. Dios es más grande que tus enemigos. Dios es más grande que el temor. Tu Dios es más grande. ¿Qué haces ahí bajoneado? ¿Qué haces ahí bajoneado? Y me encanta la respuesta de Elías. ¿Quiere ir conmigo a la respuesta de Elías? ¡Ay, me encanta! Primer libro de Reyes 19:10. Y le respondió Elías a Dios: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos. Esto es como decirle a Dios: Dios, he sentido de Dios estar bajoneado. No, es que esto está muy lindo en la Reina Valera. Yo se la traduzco al día de hoy. He sentido, siento de Dios. ¿De verdad me estás hablando en serio, Elías? He sentido un vivo celo por Jehová de los ejércitos. Pero escuche el motivo. Porque los hijos de Israel han dejado tu pacto. Ya no van a los grupos de conexión. Ya no se congregan. Ya no ofrendan, ya no oran. He sentido de Dios estar bajoneado. Han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado. Y me buscan para quitarme la vida. Pará, Elías, no sos la última Coca-Cola del desierto. Pará un poco, aflojale, macho. ¿De dónde saliste? Porque Dios le dice: muchacho, ¿vos te crees que sos el único que está pasando pruebas? ¿Vos crees que sos el único que está resistiendo la idolatría? ¿Vos te pensás que sos el único que está lidiando con la tristeza y la aflicción? Tengo 7,000 hombres que aún no han doblado sus rodillas ante Baal. Dios siempre tiene un remanente de hombres y mujeres que, a pesar de Jezabel, a pesar de Baal, a pesar de todo, no doblan sus rodillas ante nada ni nadie, sino ante el Señor Dios Todopoderoso. El único. Entonces le está diciendo Dios a Elías, número 5. Reflexiona tus motivaciones, Elías. Deja de guitarrearme y hacerme la calecita. A mí no me vengas con sentí de Dios. No sentiste nada. Porque a Dios no se lo siente, a Dios se lo decide. Tú sientes a Dios cuando estás adorando en su presencia. Pero hacer algo para Dios o dejar de hacer algo para Dios porque lo sentiste, jezabélico. Siempre usamos el jezabélico como aquel rebelde que se va de la iglesia, o el absalónico que se va de la iglesia. Jezabélico es aquel que te saca de la adoración a Dios y te mete sentimientos. Dejemos de ser tan sentimentales y seamos más espirituales. Entonces reflexiona tus motivaciones. ¿Por qué hago lo que hago? ¿O por qué he dejado de hacer lo que hago? Al fin y al cabo, el pastor nunca me ve lo que estoy haciendo. ¿La pastora no se da cuenta? ¿Mi líder no ve? ¿No ve la gente lo que yo hago? ¿No se dan cuenta el precio que yo tengo que pagar por esto? Pará un poco, loco, aflojale. Pará, loca, que todos estamos sacrificando. Todos estamos haciendo cosas. Y no es para que nos vean. Por eso habla de tu poca autoestima. Habla que como Elías tenía baja autoestima. Número 6. Toma una nueva misión o renueva la que ya tienes. Te olvidaste de lo que Dios te prometió. Te olvidaste para qué Dios te trajo a casa.